situaciones. Primero, me dejaron una memoria, una USB, yo la tengo, si es de ustedes, nada más me avisan en la semana que nos corresponda asistir, me recuerdan para que se las devuelva. Y siguiente indicación, quienes todavía no hayan podido entregar su circuito físico, en la siguiente semana, del 30 al 3 de junio, a mí me toca asistir con los de quinto. Entonces me encuentran en la escuela si es que quieren ir a programar su circuito o entregar su práctica de una vez. Estaba yo revisando los horarios de laboratorios para no chocar con mis compañeros, dado que no es semana que nos toque asistir. Entonces, de 7 a 10 están ocupados los laboratorios. De 10 a 1 están disponibles para que podamos hacer uso de ellos. Si pueden asistir, pues yo me encuentro en esa semana en ESIME, con excepción de miércoles. Ahora sí que con los de quinto tengo clase los mismos días que con ustedes. Entonces, lunes, martes, jueves y viernes me encuentran en la escuela. Miércoles no asisto. Si ustedes tienen que asistir a realizar alguna actividad, yo sé que algunos luego llevan asignaturas en otros semestres, entonces, si tienen que asistir, pues por ahí los puedo atender. Nada más me avisan, por favor. Ahora sí, como yo contemplo que es semana con quinto, luego a veces me quedo en cubículo. Entonces, en dado caso que asistan, me avisan mediante un mensaje para que yo sepa que van a ir, pues baje a atenderlos. Cabe mencionar que, pues como es una semana que no les toca asistir a ustedes, queda de manera opcional. Ahora sí que no es obligatorio que asistan en esa semana a entregar. Tenemos todavía el 6 de junio, nada más que este ya es nuestro último día para hacer entrega de su práctica. Entonces, si tienen la oportunidad o quieren asistir en la semana previa, cuando asisto con los de quinto semestre, pueden ustedes también asistir a la escuela para que ya demos por finalizada esa situación. Hay algunas explicaciones que todavía no he revisado. Ahora sí que voy abriendo conforme me fueron llegando. Quienes todavía no los he revisado, todavía no los he visto, con la finalidad de que pues no abra el mensaje y se me olvide que todavía están pendientes. Entonces, conforme voy avanzando en la revisión, ya les voy devolviendo su calificación por ese mismo medio. Entonces, vamos a comenzar ahora sí con la parte de PLC. Ya es lo último. Ya estamos por finalizar nuestra parte teórica del semestre. Esta semana ya terminamos. Ya depende de nuestro avance, si es que terminamos el día de mañana o terminamos hasta el jueves. Entonces, si no terminamos mañana, todavía tenemos jueves para poder terminar con la parte teórica. Ya es muy poco lo que nos queda por ver. Entonces, nuestra última unidad es PLC. Yo lo intercambié con la unidad de microcontrolador, puesto que microcontrolador lo trabajamos todavía con Proteus, PLC ya lo trabajamos con un software diferente. Entonces, para no andar cambiando tanto entre los simuladores, metí primero la parte de microcontrolador y dejé al final la parte de PLC, igual también para poder hacer todavía la práctica con motor a pasos o ya sea con el control de velocidad de motor de corriente directa, que se realiza por medio de microcontrolador. Y ya la parte de PLC ya es 100% simulada. De esto, pues acorde a los materiales que tenemos en laboratorio y que pues no les puedo pedir que pues me compren un PLC, eso ya sería muy excedente a los costos que se les podría pedir para sus materiales. Entonces, por esa razón es que hice el intercambio entre las dos últimas unidades para dejar ya el último esto. La semana pasada les dejé un documento que les pedí que por favor revisaran. Ese documento se los voy a explicar el día de hoy. Al finalizar la parte de PLC les voy a hacer un cuestionario que ya es el último, es nuestra última actividad como tarea, que está enfocado a lo que viene siendo la teoría de este dispositivo. Entonces, ahorita pues les voy a explicar esa parte y de ahí vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. ¿Me indican cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor? Ya, profesora. Ya, de acuerdo. Entonces vamos a empezar a hablar de los PLC o controladores lógicos programables.
Estos dispositivos tienen grandes ventajas respecto a lo que viene siendo la lógica programable con microcontroladores, puesto que fueron diseñados para trabajar en un ambiente industrial. Entonces, a diferencia de un microcontrolador que son altamente sensibles a diferentes circunstancias ambientales, a circunstancias físicas, los PLC son capaces de soportar un trabajo rudo. Entonces, como introducción, parte de historia, tenemos que estos dispositivos pues, fueron desarrollados hace más de 50 años por una convocatoria publicada por General Motors. Aquí venía siendo una convocatoria hacia las empresas para que diseñaran una solución que pudiera solventar las necesidades de la industria automotriz. Aquí en todo lo que hablamos nosotros de procesos industriales, existen ciertos sistemas que son automatizados o semiautomatizados. Para que esto pudiera funcionar, generalmente se enfocaba de lo que venía siendo la lógica cableada por medio, pues, de compuertas, de relevadores, lo cual generaba un circuito sumamente grande. El cableado era excesivo, se tenían demasiadas fallas, se tenían caídas de tensión y sobre todo, por ejemplo, el control por relevadores era susceptible a los campos magnéticos. Entonces, por la gran cantidad de dispositivos magnéticos, electromagnéticos que se tenían en los sistemas, pues había cierta interferencia entre las comunicaciones o activaba los sistemas cuando no se requería. Entonces, al realizar esta convocatoria, la propuesta ganadora fue la de Bedford y Asociados, quienes diseñaron el primer PLC, un PLC muy básico, sencillo, denominado Modicon 084. La idea era desarrollar un dispositivo programable que pudiera cumplir o realizar la misma actividad, pero con menor cableado. Para ello, pues este dispositivo es capaz de controlar procesos secuenciales, que quiere decir que pues va realizando una tarea, cuando termina realiza la siguiente y va en orden secuencial y a su vez es capaz de soportar el ambiente industrial. Entonces, este dispositivo tenía mayores capacidades en comparación con las lógicas programables de dispositivos electrónicos. Este dispositivo está conformado de manera similar a los microcontroladores. Constan de una CPU, que pues es su parte principal del trabajo. En su CPU va a estar conformado por una memoria de programa. La memoria de programa pues es donde se va a almacenar el código que le va a indicar el procedimiento o lo que tiene que realizar, y tiene una memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la que conlleva la secuencia de operaciones. Tiene sus módulos de entrada y sus módulos de salida. A diferencia de los microcontroladores, que en los microcontroladores nos dicen, mira, estos son los módulos, los puertos, y tú los defines dependiendo de tus necesidades, en el PLC ya vienen definidos. Esto puede representar de alguna forma una desventaja respecto a los microcontroladores, puesto que al estar ya definidos, pues no los podemos utilizar de otra manera, sino que exclusivamente, pues las que son entradas van a funcionar como tal y las que son salidas también. Entonces, si queremos utilizar una entrada más y ya no nos alcanza, pues tendríamos que adquirir otro PLC o seleccionarlo acorde al número de entradas y salidas que necesitamos. Entonces, no podemos cambiar la lógica de las entradas y las salidas. En los PLC, estas ya vienen definidas. También consta de una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación pues le va a proporcionar al PLC los requerimientos eléctricos que necesite. Entonces, a diferencia de los microcontroladores, que una parte la alimento con un voltaje, la otra parte, si no me proporciona la potencia suficiente, la alimento con otro voltaje, acá la diferencia es que el PLC ya trae su fuente. Eso sí, tenemos que cuidar que las cargas que vamos a conectar sean acordes a los valores que nos proporciona. En su defecto, pues estaríamos dañando nuestro dispositivo. Y también va a constar de dispositivos periféricos que nos permiten realizar la comunicación
la interfase entre uno y otro por medio de cableado, por medio de comunicación inalámbrica, etcétera, que permita la tarea dentro de lo que viene siendo nuestro PLC. Entonces, en arquitectura es muy similar a un microcontrolador, con la diferencia que sus entradas y sus salidas ya vienen definidas. De igual forma que un microcontrolador ya trae especificado el número de contadores, de temporizadores que se pueden utilizar. Aquí sí, el PLC ya te dice, tienes tantos contadores, tienes tantos temporizadores que puedes utilizar. Si quieres utilizar más, pues ya no se puede. Este es nuestro límite. Y todo esto vendría especificado en sus hojas de datos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de lo que conforma su arquitectura interna. Principalmente tenemos a la CPU, que es el cerebro del PLC, es el que controla todos los procesos. El CPU se encarga de tomar las decisiones acorde a las señales de entrada, pero esas decisiones van directamente relacionados con el código que se le haya ensamblado. Una vez que ingresa las señales de entrada, actualiza las salidas y estas salidas van a ser acordes a la lógica del programador. Cabe mencionar que de igual manera que en un microcontrolador, si mi lógica no es la correcta, el funcionamiento no va a ser el correcto. Entonces debe existir una relación entre la lógica del código y lo que yo quiero que se realice, si no, pues no va a funcionar adecuadamente. Ahora, respecto a los módulos de entrada y salida, hay un punto que es sumamente principal. A diferencia de compuertas lógicas, de microcontroladores, de los drivers para motores, por ejemplo, que están diseñados para trabajar exclusivamente con señales digitales, los PLC pueden trabajar con señales digitales y con señales analógicas. Entonces, en las compuertas, en el microcontrolador, en los drivers, cuando son 100% digitales y yo tengo una señal que es analógica, tengo que adquirir un dispositivo de conversión para que me cambie de analógico a digital, un convertidor analógico digital y que ahora sí se puedan entender, hablen en el mismo lenguaje. En el PLC se pueden tener entradas que son analógicas y entradas que son digitales. Eso sí, si mi entrada es analógica, pues no le voy a conectar una señal digital o viceversa. También las salidas nos puede proporcionar salidas digitales y salidas analógicas. Esto, pues desde el momento en el que yo analizo mi problema, determino cuántas entradas y cuántas salidas voy a tener, también tengo que especificar cuántas de esas entradas son digitales, cuántas son analógicas y de igual manera con las salidas. Para que yo pueda adquirir con mi proveedor el PLC que más se acerque a mis necesidades. Es probable que me queden entradas sobrantes, que me queden salidas sobrantes. Lo que no sería adecuado es que me falten entradas o que me falten salidas. Desde el momento del análisis y del diseño, el ingeniero tiene que determinar cuál es el dispositivo más idóneo para lo que nosotros vamos a instalar, tomando en cuenta que puedo tener diferentes tipos de señal, que puedo trabajar tanto con digital y analógico en el PLC, pero que por eso necesitamos analizar cuál es cada uno de ellos y también pues conectarlo acorde a ello. Ahora, la fuente de alimentación, pues lo único que va a hacer es convertirnos el voltaje de corriente alterna a los valores deseados de corriente directa. No es que nos va a entregar todo lo que nosotros querramos. La fuente de alimentación nos va a especificar qué salidas de voltaje es la que puede entregar. También, no nada más seleccionamos acorde al tipo y número de entradas y salidas, sino también acorde a los valores de alimentación que se encuentren. Las ventajas, pues son muchas. Tenemos principalmente que el tiempo de elaboración del proyecto va a ser mucho menor, puesto que en tiempos de instalación nos ahorramos significativamente horas, dado que el cableado tiende a disminuir significativamente.
Otra ventaja es que podemos modificar sin necesidad de cambiar el cableado. Esto nosotros lo podríamos haber observado, por ejemplo, en la práctica del motor a pasos. Si yo les hubiera dicho que quería que ahora en lugar de que avanzara de pasos de 50 milisegundos, que avanzara en pasos de 10 milisegundos, ya no necesitaban cambiar la conexión, nada más tenían que cambiar el código. Borraban y volvían a grabar. Con el PLC pasa lo mismo, el cableado queda igual, nada más cambiamos el código. Entonces, pues ya no tenemos que volver a cablear nuevamente todo lo demás. El espacio que utilizan en comparación a una conexión cableada, pues es significativo. O sea, se reduce el cableado, se reduce el número de dispositivos a utilizar cuando trabajamos con lógica programada. El costo de instalación, pues es menor porque el tiempo que nos lleva a realizar todo el cableado, pues es mucho menor. Y la economía de mantenimiento también es menor. Los PLC tienen la capacidad de indicarnos si no tienen comunicación con alguna entrada o alguna salida, a diferencia de las compuertas del microcontrolador que nos vamos con el multímetro revisando si nos está llegando voltaje o no. En el PLC nos va a mandar una alerta en el momento del inicio que nos indica que no hay comunicación con alguna de las entradas o salidas o que algo está fallando. La velocidad de operación es mucho mayor en comparación a trabajar con lógica de relevadores, puesto que los relevadores son electromagnéticos y tenemos que esperar a que se establezca el campo magnético en su interior y que mueva el eje de un lugar a otro. La velocidad de respuesta con los PLC es significativamente mayor en comparación a este tipo de tecnología. Ahora, la ventaja principal es que estos dispositivos están diseñados para trabajar en condiciones severas. Entonces, no le afectan las vibraciones, no le afectan los campos magnéticos, la humedad, ni tampoco las temperaturas extremas. Este último es una desventaja principal de los dispositivos semiconductores, es decir, de los dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos están diseñados a partir de semiconductores, es decir, son diseñados sobre un cristal de silicio, el cual se dopa para poder modificar sus características eléctricas. Lo que queremos es que hayan o no electrones libres vagando en el cristal. Estos electrones libres, cuando les aplicamos calor, ganan energía. Al ganar energía, los electrones que están en la banda de valencia pueden salir de ella y entrar en la banda de conducción. Entonces, en temperaturas extremas es más difícil de controlar a los dispositivos electrónicos. Estos pueden entrar en conducción cuando nosotros no lo queremos. Entonces, esta es una ventaja significativa respecto a la lógica por semiconductores al ser sustituida por lógica por PLC. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ahora, sus desventajas. Pues sus desventajas son pocas, pero la principal es que, pues para poder utilizar PLC necesitamos saber programar en PLC. Es algo parecido a lo de los microcontroladores. Si yo no lo sé programar, pues no va a funcionar, no voy a poder solucionar por medio de ellos. Sin embargo, una vez que trabajamos con las compuertas lógicas, que conocemos el principio de funcionamiento de las compuertas lógicas, entender los principios básicos, eso sí, básicos de PLC es sencillo. Yo siempre les digo, tal vez acá en clase no nos dé tiempo de realizar pues aplicaciones más a detalle, más grandes. Los tiempos son muy cortos para aprender realmente a programar tanto microcontrolador como PLC. Necesitamos de más tiempo, pero se van con los principios básicos. En sus tiempos libres, indaguen un poco más. Ahora sí, ya casi vamos a salir de vacaciones, pero en sus tiempos libres, muévanle los simuladores, vean qué es lo que pasa si ponemos X condición, etcétera, para ver cuál es su respuesta. Entonces, todo lo que es programación, mientras más practique,
más conocimientos, más, valga la redundancia, más práctica voy a adquirir. Entonces, programación es de mucha lógica y de mucha práctica. Conocimientos para aprender a programar PLC realmente no es complejo. Ahorita que veamos los ejercicios, van a ver que si conozco ya la parte principal de compuertas lógicas, trabajar o empezar a indagar en PLC es sencillo. Y bueno, esa es su principal desventaja. Si no sé programar, pues nada más no voy a poder realizar lo que yo quiero. Y la segunda desventaja es que los costos son realmente más elevados. Por ahí un PLC de los más pequeños, de los más compactos, ronda alrededor de los 1,000 pesos. Por eso es que pues, tampoco les iba uno a pedir que adquirieran un PLC por su cuenta. Hasta el momento, imagínense ya cuántos han quemado microcontroladores y si vamos sumando el costo de los microcontroladores, ahora pues, que me lleguen a quemar un dispositivo de estos, pues los voy a dejar sin comer bastantes días. Entonces, por eso, esta parte la vamos a dejar así, de manera en simulación. El siguiente semestre en introducción a sistemas automáticos, tengo entendido que neumática, ahí sí ya tienen la capacidad de los PLC instalados en laboratorio para que puedan hacer pruebas con ello. Y les repito, una vez que conocemos la lógica en puertas lógicas, realmente es fácil trabajar con los principios de programación en PLC. Ahora, su funcionamiento. Cuando se enciende el dispositivo, lo que se realiza es un autochequeo. Aquí nos permite revisar si hay comunicación con las entradas y con las salidas. En su defecto, permitirnos una alerta para poder revisar. Una vez que el sistema está bien, entra en modo operación. En modo operación lee las entradas y lo almacena en la tabla de imagen. Una vez que almacena esto en la tabla de imagen, actualiza la tabla de salidas por medio del programa de control. Una vez que nos actualiza las salidas, regresa nuevamente a revisar las entradas. Esto de alguna manera ya lo saben con microcontroladores. En microcontroladores revisamos entradas, hacemos la tarea acorde a la entrada, a la combinación de entradas que se tiene, y de ahí regresamos otra vez al inicio a revisar si sigue con la misma secuencia. Entonces, básicamente es algo similar. Vemos entradas, actualizamos salidas acorde al código, regresamos a revisar entradas, volvemos a actualizar y seguimos en ese procedimiento. Los PLC los podemos clasificar de diferentes maneras. Una de las clasificaciones más comunes es acorde al número de puertos que tenga. Un PLC nano, un PLC pequeño, es aquel que consta de menos de 64 entradas y salidas. Ahora imagínense, el microcontrolador que estuvimos trabajando tenía 2 puertos, un puerto tenía 5 líneas, el otro puerto tenía 8 líneas, es decir, puerto A tenía 5, puerto B tenía 8, en total son 13 líneas. Estamos hablando de que un PLC nano tiene menos de 64, ya estamos muy por arriba de las capacidades de los que llega a tener un microcontrolador. Sin embargo, el PIC 16F84 también es de los más pequeños dentro de la familia de los microcontroladores. Igual, van teniendo mayor número de entradas-salidas, va incrementándose sus capacidades de operación. Un PLC compacto tiene alrededor de 500 entradas y salidas y un PLC modular está por arriba de 1,000 entradas y salidas. Cabe mencionar que un PLC modular no es nada más que varios PLC compactos interconectados entre sí, comunicados entre sí para formar un PLC más grande. Cuando el número de entradas y salidas ya no es suficiente, pues voy interconectando varios PLC. Eso mismo lo puedo realizar también con microcontroladores. Un microcontrolador puede controlar otro u otros dependiendo de la programación y el cableado entre ellos. La finalidad es ir generando mayor número de entradas y salidas dependiendo de nuestras necesidades. Hay industrias que llegan a tener PLCs interconectados entre 1,000, 2,000 entradas y salidas para poder realizar sus funciones.
Cabe mencionar que pues no me van a controlar solamente un motor, van a controlar n número de salidas que pueden ser motores, lámparas indicadoras, que pueden ser pistones, que pueden ser actuadores neumáticos, dependiendo del proceso que se esté realizando, con n número de entradas que pueden ser sensores, que pueden ser interruptores de encendido, de paro, en el proceso. Entonces se tienen interconectados procesos que trabajan en paralelo, procesos que trabajan alternadamente. De ello es o sale el número de entradas y salidas que nosotros requerimos para el trabajo. Ahora, dentro de los tipos de programación se tienen 4. El principal o el tipo de programación universal es el de escalera. También tenemos programación por funciones o bloques. Cabe mencionar que trabajar con funciones o bloques es prácticamente lo mismo que trabajar con compuertas lógicas, nada más que utilizamos la simbología rectangular. Entonces, si recordamos, a principios de semestre, yo les expliqué compuerta por compuerta, les puse su simbología básica y su simbología rectangular. Acá lo que hacemos es retomar, pero la simbología rectangular. Está la programación por instrucciones y la más reciente que es GraphZet. Entonces, el diagrama en escalera es el lenguaje universal. Prácticamente todas las marcas pueden ser programadas por lenguaje en escalera. Este lenguaje es similar al diagrama eléctrico. Entonces, cuando se generaron los PLC, pues lo más fácil era que los ingenieros eléctricos se enfocaran en desarrollar, en traducir sus diagramas de control y fuerza, sus diagramas eléctricos, a un lenguaje de programación. Entonces, para poder realizar esto de manera más fácil o más entendible para ellos, es que se generó el diagrama en escalera o ladder. Y se trabaja con simbología de contactos. Tenemos contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, bobinas para nuestras salidas. Las salidas pueden ser internas, pueden ser externas. Tenemos timers, tenemos contadores. En PLC, hacer la configuración de timers es muy simple. Es más sencillo en comparación a hacer los cálculos con microcontrolador. Entonces, casi nada más le indicamos directamente cuál es el prescaler, cuál es el tiempo que queremos y lo arrancamos y ya. No tenemos que andar viendo o haciendo el cálculo dependiendo del cristal para ver cuánto nos va a dar, cuántas instrucciones tenemos antes, etcétera. No, aquí con los PLC es bastante simple el manejo de los temporizadores, también con los contadores, pero de igual manera, cada PLC tiene cierto número de capacidad de contadores y timers almacenados en sus memorias. Entonces, no nos podemos exceder. A diferencia del microcontrolador que podemos definir contadores, ahora sí dentro del código para poder hacer uso de ellos, en los PLC ya trae estructurado cuántos timers, cuántos contadores pueden ser utilizados. En funciones y bloques, como les comentaba, es similar a las compuertas, nada más que se utiliza la simbología rectangular. Este símbolo que tenemos aquí, que tiene un ampersand en el centro, ¿a qué compuerta equivale? A la AN. Correcto. ¿Y este que tenemos aquí? A la OR. Correcto. Entonces, si yo les dijera que me obtengan la expresión booleana o la expresión lógica de esto que tengo aquí, ¿lo podrían hacer? Vimos con puertas, pues casi medio semestre. Entonces, nada más es cuestión de ver cuáles son las entradas. Estas son las entradas. Es como si fuera A, B, C, D, E. Aquí me estás diciendo que la entrada 1.0 con la entrada 1.1 y con la entrada 1.2 están en AND, es decir, se están multiplicando.
y que la entrada 1.3 y 1.4 también se están multiplicando. Y lo que sale de esta multiplicadora y de esta multiplicadora se suman. Entonces acá me estaría entregando el resultado de esa expresión booleana. En instrucciones, el lenguaje va a depender de la marca. Entonces, Siemens, Festo, Cruiser van a tener sus propios repertorios de instrucciones. Aquí muchas veces, dependiendo de las características, de la eficiencia de los dispositivos, las empresas llegan a quedarse con una sola marca. Entonces es más sencillo, ya te enfocas en desarrollar los códigos acorde al repertorio de instrucciones. Trabajar o programar con instrucciones es de manera similar a trabajar con microcontrolador. Sin embargo, el diagrama en escalera, al ser el lenguaje universal, nosotros podemos hacer la programación en escalera y cuando se compila se traduce al lenguaje de instrucciones. Así que tampoco es como sumamente necesario que sepamos el repertorio de instrucciones si podemos realizarlo en escalera. Entonces se hace en escalera y se traduce instrucción. En el GradSet, que es el lenguaje más reciente, es similar a trabajar con un diagrama de flujo. Acá simplemente le vamos dando las condiciones que se deben de cumplir para pasar a la siguiente etapa. Cuando se cumple la condición, pasa a esa etapa y realiza las acciones que se están determinando. Cuando se termine con esa acción, pasa o revisa la condición siguiente para poder pasar al tercer bloque y realizar la siguiente acción o acciones. Y de ahí vuelve a regresar a revisar y vuelve a el mismo proceso. Pues vamos a realizar algunos ejercicios para que se pueda comprender los principios básicos de funcionamiento. Yo aquí tengo un PLC, lo voy a conectar primero. Ya lo dejé medio conectado para ahorrarme un poco de tiempo en conexión. Les voy a explicar rápidamente cómo funciona el KDSIM. Principalmente, pues trae un código. Cada vez que yo lo inicialice, como es un software ejecutable, tengo que ingresarle su código por medio como de una calculadora que aparece en pantalla. El código viene, bueno, aquí en el archivo que les proporcioné viene un bloc de notas que dice clave. Entonces la clave es 4962. Esa es la clave que se ingresa cada vez que lo vamos a inicializar. Entonces, cuando inicializa, se nos abre esta pantalla. De hecho, aquí ustedes pueden rellenar este apartado con sus datos para la entrega. Si ven, es un poquito más estructurado, nos puede servir para hacer diagramas de control y fuerza. Muchos de ustedes tal vez ya utilizaron este software en máquinas eléctricas. Mis compañeros y una servidora lo hemos estado utilizando durante pues, toda la parte en línea para podernos apoyar en máquinas eléctricas. Bueno, en mi caso con ingeniería eléctrica aplicada, que es la que llevan los de robótica, que es un poco similar a lo que ustedes llevan en máquinas eléctricas, nada más que hay unas diferencias ahí entre los programas. Entonces, utilizamos este software ya que nos permite hacer algunas secuencias importantes. Entonces, ahorita les explico rápidamente el menú de herramientas para quienes no lo han utilizado. Bueno, primero, acá este es mi menú de herramientas principal. Aquí, en el primero, yo voy a tener mis alimentaciones. Tengo línea, neutro, si es que voy a utilizar corriente alterna, puesta a tierra. Aquí están juntos, línea y neutro puesta a tierra, trifásico, trifásico con puesta a tierra, trifásico con neutro, puesta a tierra. Y aquí están los DCD, positivo, negativo, juntos, tierra. Están mis transformadores, diodos, etcétera. Si nos vamos poniendo en cada uno de ellos, nos aparece nos aparece una etiqueta abajo para pues, que nosotros podamos ver qué es lo que está seleccionando. El siguiente, pues trae fusibles y desconectadores. El siguiente son disyuntores, vienen relevadores de sobrecarga y todo lo que viene siendo protección para motores.
Entonces, quienes trabajaron con este software en máquinas eléctricas en cuarto semestre, seguramente han de haber hecho uso de estos dispositivos, el cálculo de las protecciones para los motores, y así realizar el diagrama de protección, el diagrama, bueno, protección y fuerza, y diagrama de control. Tenemos también la parte de contactores, tenemos la parte de motores. En motores tenemos motores trifásicos, monofásicos, de corriente directa. Hasta acá viene hasta el final viene un actuador lineal. Es como un final de carrera, va recorriendo. Nos sirve también pues para hacer simulaciones. Tenemos la parte electrónica, contadores, relevadores que nos permiten, bueno, relevadores de estado sólido que nos permiten activar. Todo esto es la parte electrónica. Tenemos contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado. Aquí tenemos interruptores, bueno, accionamientos, nos indica aquí. En accionamientos viene un punto verde. Este es un botón, son botones pulsadores. En su práctica número 11, les dejé el que explica parte del uso de PLC con KDSIM. En ese mismo canal vienen más videos. Entonces, ahora sí, si ustedes quieren seguir indagando, pues vean todos los videos. Viene como un mini curso ahí de los procedimientos que se pueden realizar a grandes rasgos. Ahorita, pues yo me voy a enfocar directamente al uso de los accionamientos. Aquí viene el interruptor normalmente abierto, el normalmente cerrado, para lo que son las conexiones, que los abiertos son los que tengo yo aquí insertados. Viene nuestra parte también de electrónica para lo que vienen siendo detectores. Entonces, por ejemplo, es un detector magnético. Aquí viene un detector inductivo que nos sirven para lo que vienen siendo los sensados, las entradas. Acá vienen las bobinas, por ejemplo, si yo pongo mi cursor en el primero, es una bobina. Me sirve para accionar, por ejemplo, los contactos de los motores, los contactores. Entonces, en la práctica número 12, ahí lo que vamos a controlar va a ser la bobina, y ya en el circuito de fuerza, ahí va a estar realimentado con lo que viene siendo las bobinas en las salidas del PLC. Y eso se los explico mañana. Y hasta acá, bueno, dentro de esta parte de bobinas y señalizaciones, también vienen unas señalizaciones que son como unas lámparas indicadoras. Esta lámpara indicadora es el que yo estoy utilizando ahorita aquí como salida. Entonces, acá abajo yo tengo una lámpara como salida para hacer nuestras primeras secuencias. Y bueno, tenemos los relés electrónicos, y aquí viene la parte de lógica. Aquí viene la compuerta AND, la OR, en simbología rectangular, inversor, tenemos XOR, etcétera. Todos vienen con 2 entradas. Entonces, hace rato me preguntaban, bueno, ¿y si voy a poner una AND de 3 entradas? Pues conecto 2 AND de 2 entradas interconectadas entre sí. Ahora sí es como si lo hiciéramos con compuertas lógicas. Al lado del de lógica viene el de escalera. Aquí viene toda la simbología, nuestros contactos abiertos, cerrados, salidas, contadores, timers. A la derecha del de ladder viene el graph set, y viene un cuadrito que dice I/O. En donde dice I/O vienen 2 módulos. El que dice módulo lógico, que es el tercero de la simbología, es el que yo tengo insertado aquí, es el básico. Si quisiéramos utilizar más número de entradas y salidas, tenemos el PLC, es un Siemens, el S7200. Entonces, este es otro. Aquí tenemos mayor número de entradas y de salidas. Entonces, aquí a ver si lo alcanzan a ver. Acá vienen nuestras entradas a 24 volts DC, y nos maneja desde 1. Va desde hasta el 7, trae un módulo 1 de 8 bits y un módulo 2 de 6 bits. Y acá viene entradas analógicas. Entonces, de esa manera también vienen representadas en un PLC físico. Nos indican cuáles son nuestras entradas digitales y cuáles son nuestras entradas analógicas.
Entonces, es importante leer, es importante revisar para que no conecte yo mal. Entonces, todo viene señalizado. Si no viene señalizado de esta manera, viene en la hoja de características eléctricas del dispositivo para que pues yo pueda conectar de manera adecuada. Entonces, este es más extenso. Aquí yo voy a trabajar con este que cumple con las necesidades de lo que se va a realizar en conexión. Entonces, tenemos en entradas y salidas. Esta es la parte neumática. También trae una parte neumática el KDSIM. Y el último, pues son los conectores. Viene fase, neutro, protección, positivo, negativo, etcétera. Entonces, acá nosotros vamos a realizar nuestra conexión. Yo desconecté para que pues vayamos guiando al menos la parte de alimentación. Entonces, voy a conectar mi negativo. Mi negativo va en el P2. Nada más jalo el cable y lo posiciono justo encimita del PLC y con eso ya está conectado. Pero vean lo que voy a hacer. Si yo le pongo en modo de simulación, mi pantalla aparece apagada, está desenergizada porque no he completado la alimentación del PLC. Necesito conectar el positivo. El positivo va en el P1. Entonces voy a tomar mis alimentadores, voy a agarrar el positivo y lo voy a insertar acá arriba. Este es mi positivo. Voy a agarrar un cable de alimentación positiva y lo voy a jalar hasta acá. Entonces, de aquí voy a jalar para P1. Y ahí está ya. Entonces, cuando yo entro en modo simulación, ahora sí ya se enciende mi pantalla y me muestra mis entradas y mis salidas. Dice que este PLC es de 8 entradas y de 4 salidas. Y ahora sí, ya está encendido. Ahora voy a conectar mis entradas. Yo les comentaba a sus compañeros que aquí en el KDSIM, a diferencia de Proteus, a veces no podemos observar si sí se conectó o no se conectó, entonces es como un tanto hacerlo al tanteo, pero para poder revisar, asegurarnos que sí está bien conectado, vamos haciéndolo por partes y voy supervisando. En cualquier instalación eléctrica, vamos conectando y voy revisando si sí se conectó o no. No hago toda mi conexión y hasta el final reviso si está bien conectado, porque si no, pues detectar los errores es mucho más complejo. Entonces voy a ir conectando mis entradas. Y ahí están. Entonces ahora voy a probar si sí funcionan o no. Eso se observa aquí en mi pantalla. Yo cerré este interruptor y me indica que la entrada 1 me está mandando señal. Yo cierro a B y ahora me dice que la entrada 2. Yo cierro a C y me dice que la entrada 3. Cabe mencionar que cuando yo inserto los interruptores, todos se llaman igual. Entonces, lo único que hice fue dar doble clic y aquí donde dice nombre, le cambié. Yo le puse ABC, que son el nombre de mis entradas, a como lo hacíamos en compuertas lógicas. Pero una nota muy importante es que en el diagrama en escalera, yo los tengo que nombrar acorde a las etiquetas que tienen las entradas en el PLC. Si les pongo otro nombre, en condiciones reales me va a decir que no encuentra pues lo que le estoy pidiendo. En cada SIM no me marca error. Si yo le pusiera ABC, no me marcaría error, porque pues es un simulador después de todo. Pero en condiciones reales y en el diagrama en escalera, que es lo que yo le voy a guardar como código a mi memoria de programa,
le dejo ABC, pues me va a decir, ¿sabes qué? No entiendo, no sé qué es ABC. Entonces, el PLC ya viene definido sus entradas y sus salidas y también ya trae establecido el nombre de sus entradas y de sus salidas. Ese mismo nombre es el que yo le tengo que dar en el diagrama de programación. Entonces, yo aquí veo, por ejemplo, ya observé que mis entradas sí están respondiendo adecuadamente y ahora sí, pues, mi salida. Mis salidas, si observo, son prácticamente interruptores. Lo que hace el PLC es cerrar ese interruptor dependiendo de la salida. Entonces, acá conecto la alimentación y en la salida lo mando a mi lámpara indicadora y de mi lámpara indicadora va a negativo. Pero no va a hacer nada hasta que no le indique yo con el código qué es lo que quiero que realice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues lo siguiente. Tengo mi tabla de verdad. Lo voy a empezar a representar de esta manera para que se den una idea de qué o cómo vamos traduciendo. Cabe mencionar que en todo problema, primero pues tengo que analizar cuántas entradas, cuántas salidas tengo. Dependiendo de mis entradas y mis salidas, establezco el número de combinaciones posibles y lo que va a ser la salida dependiendo de ello. Esto si hablamos de lógica combinacional. Entonces, una vez que obtengo mis salidas, yo tengo que simplificar. Aquí yo ya puse la expresión simplificada, pero es necesario recordarles que previo a este tuve que analizar el problema para establecer mi tabla de verdad. Después de establecer mi tabla, yo determino para qué combinaciones debe encender mi salida. Después de ello yo simplifico y después obtengo una expresión simplificada. Esta expresión simplificada es la que yo voy a traducir. Primero lo voy a hacer en bloques y luego lo voy a hacer en diagrama en escalera para que puedan ver la similitud. Entonces, en bloques, pues es como si yo hiciera un diagrama de compuertas lógicas tal cual. Entonces es muy sencillo. Dice que mi expresión es A negada a B más B negada a C. Yo ya lo noté aquí en una hoja para no estarme cambiando entre ventanas. Entonces es A negada a B más B negada a C. Eso es lo que yo voy a realizar aquí. Lo voy a hacer primero en diagrama a bloques. Entonces déjenme ver si me alcanza aquí. Voy a poner un positivo y voy a poner un negativo. Voy a poner mis líneas. Y entonces voy a empezar a estructurar. Yo tengo 3 entradas. Las voy a poner con contactos abiertos. Tengo entrada A, entrada B y entrada C. Como les comentaba, dentro de el código, yo necesito nombrarlos con el dato, con la etiqueta que trae el PLC, tal cual. Tengo 3 entradas, entonces este es I1, este es I2, este es I3. Igual, para que no me pierda, yo puedo ponerle etiquetas. I1 es A, I2 es B, e I3 es C. Y dice mi expresión que es A negada por B. Entonces yo tengo que negar a A. Me voy aquí a lógica y agarro un inversor. Este es mi inversor. Agarro mi inversor. Dice que es A negada por B más B negada por C. Entonces también tengo que negar a B. Una vez que los niego, tengo que multiplicarlos. Entonces voy a agarrar una AND. Y una vez que los niego, los tengo que sumar. Agarro una OR. Y esta OR
es la que va a controlar mi salida. Me voy a escalera otra vez. Agarro una salida. A ver, pongo aquí, ahorita muevo. Ahí está. Mi salida yo la tengo conectada en Q1. Entonces también mi salida se tiene que llamar acorde a lo que se va a activar. Mi salida es Q1. Y ahora sí voy a interconectar. Dice que este es A, este es B y este es C. A la paso por un inversor y sale A negada que ingresa a una AND. A negada se multiplica con B sin negar. Entonces agarro aquí a B sin negarla. Y la salida de A negada a B entra una OR. Luego es B negada, la paso por un inversor. B negada por C. B negada por C ingresa a la otra entrada de la OR. Y de la OR controla mi salida. Ahí está. Ahora vamos a ver si funciona o no. Entonces, aquí apenas si se alcanza a ver mis interruptores, yo espero que sí me funcionen acorde a la combinación. Déjenme, voy a abrir la tablita de verdad. Ahí está. Entonces, tengo mi tabla de verdad. Dice que en 000 no se enciende y así combinación por combinación. Entonces, voy a poner play. Y dice que 000 está todo apagado. 001 enciende. Aquí dice que mi tabla que en 001 enciende. Aquí también puedo ver que está 001 en las entradas y que mi salida está encendida. 010 enciende. 011 enciende. 100 apaga. 101 enciende. 110 enciende. 111 enciende. Ahí está en diagrama bloques. En diagrama bloques es fácil si conozco la parte básica de compuertas. Entonces, pues nos llevó medio semestre a analizar compuertas lógicas. Si una vez comprendido compuertas lógicas queremos pasarlo a diagrama a bloques en PLC, es sencillo. ¿Dudas hasta acá? No, profesora. Entonces déjenme, voy a insertar esta aquí. Ahorita lo vamos a hacer en escalera. Ese mismo lo vamos a traducir a lenguaje en escalera. Entonces, este es diagrama bloques. Ahí está, a bloques. Vamos a hacerlo en escalera. Y vamos a actualizar. Entonces, pauso. Voy a seleccionar, a ver si puedo borrar. Lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a pasar. Es que luego, en cada sim, luego de repente no quiere. Selecciono y no me hace nada. Entonces, ahora lo voy a pasar en diagrama en escalera. Si recuerdan, hace algún tiempo les di una tablita de equivalencias de compuertas a contactos. Y les dije que una compuerta AND era equivalente a contactos ¿en qué? ¿En serie o en paralelo?
¿Era en serie? En serie, porque se tienen que cumplir los dos para que haya continuidad. Una compuerta OR es equivalente a ¿qué? Conexión en paralelo. Conexión en paralelo. Una inversora. Una compuerta NOT. Normalmente cerrado. A un contacto normalmente cerrado. Correcto. Por lo tanto, tenemos que acordarnos de esto para poder traducir una expresión lógica a un diagrama en escalera. Y es sencillo. Mi expresión es A negada B más B negada C. De hecho, el diagrama queda más corto en comparación a tenerlo en bloques. Es A negada. A negada lo pongo como un contacto normalmente cerrado. B negada también va a ser un contacto normalmente cerrado. Es A negada por B. B no está negada, entonces lo pongo con un contacto abierto. B negada C, C no está negada. Y voy a empezar a actualizar nombres. Este es I1, que es A. Este es I2, que es B. Este es I2, que también es B. Y este es I3. Les voy a poner etiquetas abajo para reconocerlos. A negado. A negada es esta de acá. B es este de aquí. Y lo hago un poquito más grande. Acá para que a ver si se alcanza a ver. A negada B. B negada C. Y empiezo a unir. Es A negada por B. Como se multiplican son AND, entonces los pongo en serie. Y es B negada por C. Y de ahí la línea de arriba y la línea de abajo se suman. ¿Cómo le hago para que se sumen? Una suma es una OR. Entonces, ¿qué representa? La conexión en paralelo. Así es. Y los conecto en paralelo. Y de aquí va a mi salida. Y de mi salida para acá. Entonces, a ver, espérenme, me quedó muy lejos. Más que les digo aquí en el KDSIM, luego me ando peleando con él. No, luego no permite tan fácilmente seleccionar y jalar como en Proteus. Déjenme ver si lo puedo jalar, que luego cuando quiere jala y cuando no. Ahí. Esto representa A negada B más B negada C. ¿Qué quiere decir? Que si se cumple la condición de arriba, cierra el circuito y llega corriente a mi salida. O si se cumple la de abajo, la corriente puede circular por acá y llegar a mi salida. Este es el equivalente en escalera. Déjenme lo inserto y ya venimos a probar. A veces no se conecta bien aquí en el KDSIM, entonces si no funciona correctamente, solo tengo que revisar. Cuando reviso, cuando pongo en modo simulación, las líneas se ven rojas. Si las líneas se llegaran a ver grises, quiere decir que no hay conexión. Entonces, de esa manera podría yo revisar si no conecté bien y ya actualizarlo. Pues ahí está. Diagrama en bloques, diagrama en escalera. Vamos a probarlo para ver si es cierto que está
de manera correcta. Ahí está. No, pero sí lo tengo que hacer más chico para que yo pueda ver mi salida. Entonces, ahí está. Dice que el 000 tiene que estar apagado. Entonces, aquí también puedo ver, se pone en azul hasta donde hay continuidad, pero aquí ya no hay continuidad, por eso ya no pasa. 001 cierra por acá abajo y se va la corriente hacia acá. 010 cierra arriba y llega la corriente hacia mi salida y pues mi salida está encendida. 011 la corriente llega por arriba porque acá abajo, aquí no hay paso de corriente. 100 por ninguno de los dos lados pasa. 101 pasa mi corriente por abajo. 110 no pasa y 111 tampoco. Entonces, mi circuito es correcto. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe. Vamos a hacer los siguientes. Tengo 3 entradas y una salida. Es A, B, C negada más A negada, B negada, C. Entonces, déjenme, voy conectando. Este de aquí lo voy a jalar para acá. Entonces, aquí es B, bueno, sería, si lo agarro en orden, A negada, B negada, C, que es la parte de aquí. Aunque los ponga en desorden, se sigue cumpliendo, aplican las leyes del álgebra de Boole. Y cierro aquí. Ahora ves la primera que era A, B, C negada. Es A, B y C negada es una inversora. Así para que la conecte yo bien. Este es C negada, entonces es I3. Este es A, entonces es I1. Les voy a poner etiquetas. Este es A, B, C negada. Y conecto. Y vamos a probar. Dice que en 000 debe estar apagado. 001 enciende. La corriente pasa por acá abajo. 010 apaga. Por ningún lado fluye. 011 apaga. 100 apaga. 101 apaga. 110 enciende. La corriente pasa por arriba. Y 111 apaga. ¿Dudas, chicos?
No, profesora. De acuerdo, déjenme inserto el diagrama. Y vamos a hacer nuestro último ejercicio de hoy. ¿Aquí no existen compuertas especiales como la XOR y así? Me parece que sí tiene XOR, pero me dejo, salgo de acá y regreso aquí en lógica. Esta es XOR, NAND y NOR. Entonces la XNOR, pues pones una XOR y a la salida le pones una NOT. Ah, ok, o sea, es prácticamente, pues sí, es como lo mismo que vimos, ¿no? Eso, nada más que es con la simbología rectangular. Entonces, les digo, una vez que se interpreta bien las compuertas, trabajar con diagrama de bloques en PLC es sumamente sencillo. Ay, quién sabe qué hice. A ver, ahí está. Vamos a hacer nuestro último ejercicio. Este está bien simple, es A más BC. Pues voy a cambiar estos. Voy a borrar. Es BC. Entonces, este también. Luego, aunque lo seleccione, luego no me borra. Ahí está. Entonces, es A, BC. Es B, entonces este es I2. Voy a poner una etiqueta aquí. Ahí está. Voy a hacer más pequeño. Bueno, antes de eso le voy a tomar captura y ya lo pongo en modo simulación. Ahí está para que alcancemos a ver ambos. Mi tabla dice que en 000 no enciende, 001 tampoco, 010 tampoco enciende, 011 sí. Y de ahí todas las demás combinaciones también. 100 también enciende, 101 también, 110 y 111. ¿Dudas, jóvenes, de lo que acabamos de realizar? No, profesora. De acuerdo. Entonces, ya les inserté aquí la conexión del PLC también para que lo puedan revisar posteriormente en su bloc de notas. Si no tienen dudas, continuamos el día de mañana, jóvenes. Ok, gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, que tengan excelente tarde. Gracias, Buen día. profesora. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.